Vamos a saludar a esta hora de la mañana y agradecer por la posibilidad de poder conversar con él. Cambiando de tema, por cierto, vamos a hablar ahora de este difícil o complejo momento de la situación internacional y cómo un país como el nuestro se puede mover en esas turbulentas y cambiantes aguas. Bueno, para tal efecto saludamos al doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el profesor Juan Enrique Serrano. Juan Enrique, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Buenos días, Patricio. Muchas gracias por invitarme. Sí, a ver, voy a entrar directo al grano. Hay quienes analizan el tema BRICS, digo, en contraste con otras políticas de inserción internacional que ha tenido nuestro país históricamente, lo digo ahí directo, Estados Unidos, Europa, como una cosa contradictoria, como una cosa que sería perjudicial. Pero bueno, ahí parto por preguntar, Juan Enrique, ¿cómo habría que concebirlo en la medida que el mundo ya no es como era hace 30 años atrás? Mm. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Vamos Mm, a ver. En los BRICS hay una serie de miembros y ninguno de ellos es una democracia occidental, ujú, estadounidense, norteamericana, europea occidental. Eso pues lleva, ¿no? al pensamiento de que sería algo así como un nuevo pacto de Varsovia, ¿no? Hay ujú. mucho comentario he visto en los medios de comunicación en Chile, no fuera de Chile, curiosamente, pero sí dentro de Chile, en la prensa, mucho comentario de ese tipo, ¿no? Digamos, de que los BRICS sería un argumento para mostrar que estamos en una nueva guerra fría en la que hay que elegir un bando, ¿no? Entre el bando estadounidense o el bando chino, ¿no? Y los BRICS, por supuesto, sería como un pacto de Varsovia del bando antiestadounidense. Pues yo no coincido mucho en eso, o sea, yo entiendo que, bueno, hay mucho analista, político y tal, periodista también, que, claro, no tienen tiempo, ¿no? De actualizar su software, ¿no? De leer y tal, y viajar. Y cuesta un poco, pues, a veces pensar fuera de la caja, ¿no? Mm. Dicho esto, me cuesta mucho aceptar argumentos como válidos que repliquen la mirada o las gafas, ¿no? Las lentes de una época como la Guerra Fría o bien una época como la globalización que está pues ahora mismo en decadencia, ¿no? O sea, la globalización económica no está destruida ni está a punto de destruirse, pero claramente hay un consenso en la literatura especializada que a partir de 2020, más o menos, no con la pandemia, se acelera pues la transición hacia un nuevo orden internacional que aún no sabemos muy bien de qué se trata. Lo que sí sabemos es que no va a ser una guerra fría, porque la interdependencia económica aún es demasiado fuerte entre los dos posibles bloques, cosa que no tiene nada que ver con la Guerra Fría, donde había dos bloques autárquicos a nivel de comercio, inversiones y tecnología. Ahora es lo contrario. Y tampoco se replicaría pues, una época de la globalización donde los TLCs, ¿no? Que a Chile le ha servido para poder crecer rápidamente, pues tendrían la misma relevancia. Así que creo que los BRICS no es romper con una tradición anterior de la política exterior chilena, si es que entendemos la política exterior chilena como una política que se caracteriza por su pragmatismo y su capacidad de adaptación. Eso es un poco la idea que yo suelo defender en este tipo de debates. Sí, a ver, dos cosas ahí, Juan Enrique, quizás no para contradecirte, sino más bien para continuar con tu argumento. La relación entre Chile y Brasil trasciende a este momento histórico, es de larga data, ¿no? No vamos a abundar en por qué Chile y Brasil son aliados naturales, pero luego yendo al tema de China, porque claro, si uno quisiera desde la buena fe no minimizar la importancia que tiene la defensa de la democracia y de los derechos humanos, ahí quería preguntarte cómo se pondera, porque nuestro país está inundado de China, digamos. Es probable que en este mismo estudio, desde donde te estoy entrevistando, o en el lugar desde donde estás dándonos la entrevista, haya al menos algún tipo de tecnología china, ¿no? China es el principal inversor en América Latina. El presidente Piñera fue a China, la presidenta Bachelet fue a China, el presidente Boris fue a China. El presidente Boric fue a India hace algunos meses atrás, y sin embargo se plantea esto como una cosa de punto de inflexión o de blanco y negro, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacer sobre aquello? Yo le comparto un poco, ¿no? La intuición que está manifestando implícitamente de que esto sería más una posible adhesión de Chile a los BRICS. Yo lo veo más como confirmar, actualizar la evolución de la geopolítica mundial
en lugar de una innovación rupturista que estamos inventando la rueda. Vamos a ver, yo observo mucho debate en Chile acerca de los valores compartidos. Ujú, Hay que hacer política exterior basada en valores compartidos. Somos democracia liberal, hay que hacer política exterior profundizando colaboraciones, cooperación con países que sean como nosotros, democracias liberales. Eso me parece válido, ¿no? Porque esconde pues esta ideología, ¿no? Que todos compartimos del Estado de Derecho y la democracia, por supuesto, pero me parece muy de modé, me parece muy noventera, si me permite la expresión, muy de los ujú, 90, ¿no? Considero que Chile se está quedando, su debate en materia de política exterior se está quedando muy rezagado de las corrientes intelectuales actuales. Yo cuando voy a Europa y hablo de esto, me veo que se ríen, ¿no? Lo de valores compartidos, bueno, claramente no es ahora mismo la prioridad de ningún país en el mundo y todos, en cambio, si tienen prioridad, su prioridad máxima es diversificar las relaciones económicas y securitarias para adaptarse al nuevo contexto geopolítico. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea, que se supone que sería nuestro aliado natural para muchos opinólogos, ¿no? Chilenos, de la élite y tal, bueno, pues la verdad es que es el ejemplo donde los valores compartidos se utilizan menos en la hora de hacer política exterior. La Unión Europea está profundizando sus relaciones con Arabia Saudí, con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, etcétera, de manera muy entusiasta, ¿no? mm. En cambio, Chile no es una prioridad. O sea, cuando yo veo Europa y digo que muchos chilenos piensan que la Unión Europea es su aliada, como que se sorprenden, ¿no? Como que no tienen constancia, no aparece en la prensa, no aparece en el debate de que Chile sería algo así como un socio estratégico en materia de recursos naturales, de litio y demás. No, ese discurso no lo tienen, no está muy presente, digamos, en la realidad, ¿no? Del debate, que están en otra, no están, están pensando en Ucrania, pensando en la energía, pensando en la transición renovable, etcétera. Entonces me parece un poco, insisto, que somos más papistas que el Papa. Yo lo que digo en mis clases siempre es cito el meme del violinista del Titanic, no sé si lo Mm, recuerdan, ¿no? ujú, Tenemos un meme que ha sido muy popular en la pandemia, que hace referencia a la película del Titanic, ¿no? Tenemos unos violinistas que no pueden acceder a un bote de salvavidas porque no hay más lugar en los botes para salvarse del banco que está pues hundiéndose, y hacen lo que saben hacer, y lo que mejor saben hacer, que es tocar el violín y despedirse y morir con dignidad. Bueno, pues yo creo que Chile tiene que decidir si quiere ser el guionista del Titanic y ser el último defensor de un orden liberal que ya no creen ni los liberales ni los países occidentales creen en él, y eso es un hecho, está contrastado por la literatura. Estados Unidos pone nacer a Europa, Europa, insisto, profundiza redes y cooperación con países autocráticos y totalitarios. Seríamos el único país que defiende los TLCs y los valores compartidos en política exterior como la prioridad máxima. Entonces me parece disculpen si parezco muy arrogante, ¿no? Y no es la idea, yo vivo en Chile ya muchos años, ¿vale? Pero me parece un poco provinciano, ¿no? Y más que provinciano es un poco flojo, es decir, hay que leer más, ¿no? Hay que leer más, hay que discutir más, hay que hablar con autores, investigadores, periodistas de otros países, no solamente de un país, y creo que hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Porque es lo que se está haciendo. Todo el mundo todos los países que se pueden comparar con Chile, por ejemplo, los países del sudeste asiático, que tienen una situación parecida, ¿no? De dependencia económica con China y una relación militar con Estados Unidos importante, estos países al menos tienen el consenso de que hay que innovar. Y ujú. están con un pensamiento muy heterodoxo, muy pragmático, que puede parecer contradictorio, da igual. Ellos realmente tienen muy claro que hay que innovar, que hay que encontrar unos consensos mínimos en política exterior entre los diferentes partidos o corrientes para poder avanzar. Es decir, hay una situación de peligro de que el mundo geopolítico para economías abiertas y pequeñas como Chile, la evolución es peligrosa, ¿no? Y que tenemos más obligaciones otros países como Chile o como Singapur, son países pequeños con economías abiertas, tenemos la obligación de ser más innovadores que otros países, ¿no? Que tienen más recursos o tienen más capacidad de influencia geopolítica. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Juan Enrique Serrano del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Juan Enrique, bueno, tú has hecho alusión durante lo que llevamos de entrevista de que en general las relaciones internacionales deben tener objetivos estratégicos y tener un cierto pragmatismo, pero imaginemos lo que que no fuera así, ¿no? Que la política exterior tuviera que ser sobre la base de principios compartidos o de valores y no de definiciones pragmáticas. Lo comento porque, y hago alusión para efectos de mi pregunta a lo que seguramente tú recordarás porque todo el mundo se acuerda, ¿no? Cuando el expresidente
Bush, hijo, ¿no? Definió el eje del mal, ¿no? Que eran aquellos países que no compartían nuestros valores, entre comillas, ¿no? Pero bueno, ahí quería preguntarte porque una manera de leer esto es que Chile debería propiciar alianzas con países que comparten, citando tus mismas palabras, la democracia liberal como Estados Unidos y la Unión Europea. Pero luego yo pregunto, y ahí te pregunto, y sé que al hacer estas preguntas uno a veces podría quedar de marginal, de antiimperialista, de extremista, en fin. Si efectivamente en la actual disputa geopolítica mundial hay bloques que pudieran enarbolar una superioridad moral sobre otros, ¿no? Para efectos de decir, bueno, con nosotros habría que tener relaciones y no con los otros. ¿Cómo lo ves? Sé de antemano que estoy reproduciendo más o menos la lógica que se da en el debate chileno y que tú acabas de criticar, pero es para abundar en el punto. Es que con todo el respeto, creo que es una falsa pregunta, ¿no? Sí, Un falso dilema, digamos, ujú, intelectual. Vamos a ver. Hay interés político en construir una narrativa de que estamos en una guerra fría nueva, una guerra fría 2.0 y hay que elegir bandos. Hay ujú, interés explícito o implícito, consciente e inconsciente, pero ahí está. ujú, Y yo insisto en que eso me parece intelectualmente errado. Me parece un error que se deberá al desconocimiento o a la pereza intelectual, no lo sé a qué, o al interés, ¿no? Pero creo que estamos en un mundo mucho menos ideológico de lo que se cree. ujú. Y cuando veo estos debates en Chile me parecen muy ideológicos, sobre ideologizados, de verdad. O sea, es que estamos en... No quiero aquí empezar, no quiero dar una clase, ¿no? De relaciones internacionales porque sería muy aburrido, muy largo, pero hay muchos autores que se pueden citar, gente muy contrastada, de diferentes corrientes de pensamiento, de diferentes países, insisto, en el que están hablando de un orden internacional de tipo transaccional, mucho más pragmático, donde las herramientas tanto de políticas económicas internas como externas, ¿no? Comercio e inversiones, son muy heterodoxas, muy basadas en el experimento, en el ensayo y error, y la palabra clave es diversificación, ¿no? Insisto que los países más creativos están pensando de esta manera, ¿y son países democráticos o no? Y están pensando en que para poder sobrevivir tienes que diversificar todo, diversificar tus socios comerciales, inversores, pero también con países con los que estás cooperando en materia de defensa y seguridad y tecnología. Ahora bien, la palabra alianza también está un poco fuera de lugar, menos la OTAN, aquí no hay aliados. Aquí Mm, la única alianza en sentido tradicional de la palabra, en sentido histórico, de una alianza, digamos, de tipo militar, de al final un acuerdo, ¿no? De defensa mutua entre dos países frente al ataque de un tercero, es la OTAN y los acuerdos que tiene Estados Unidos bilaterales con países asiáticos, ¿no? Corea del mm, Sur, Japón, Filipinas y Taiwán. Entonces, eso también no hay que olvidarlo, ¿eh? De que si hay un bloque sería más ese que el otro, y el otro no es un bloque realmente muy coherente. China no tiene aliados de ningún tipo. China, en su política exterior, una de las premisas es no tener justamente aliados que le obliguen a nada. Entonces, pensar que hay un bloque antioccidental, pues a nivel retórico puede que lo haya, ¿no? Los BRICS claramente habla del sur global, habla de mm, renegociar las reglas del juego, habla de un nuevo orden internacional que hay que sea más multipolar, más adaptado a las necesidades de países en desarrollo, pero la retórica no ha dado mucho progreso aún. Veremos en los próximos años, pero las contradicciones que hay dentro de los miembros del BRICS, de ese supuesto pacto o alianza, que yo no lo veo por su falta de coherencia, las tensiones que hay internas son brutales, ¿no? Hay países democráticos como Brasil, India o Sudáfrica, países que han condenado la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Por la vulneración de su soberanía e integridad territorial. Hay disputas territoriales entre India y China obvias, y mm. difícilmente eso podría permitir algún tipo de cooperación en inteligencia. Sería un sinsentido, ¿no? Cooperar con alguien que te pueda atacar, no sé, Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí. creo que hay que estudiar más y leer más y pensar más, sobre todo pensar fuera de la caja y en lugar de aplicar, insisto, las lentes de otras épocas, ya sea la época liberal, ¿no? De TLCs y TLCs, o bien la época de la Guerra Fría de dos bloques autárquicos enfrentados ideológicamente. Sí. Creo que cuando uno tiene un martillo solo ve clavos, ¿no? Entonces igual hay Sí. que cambiar la herramienta. Finalizo con esto, Juan Enrique. ¿Cómo ves la capacidad de nuestro sistema político de pensar estos asuntos en el largo plazo? Porque necesariamente para tu fundamentación ha habido una perspectiva epocal, de procesos, en fin. Y al menos yo como periodista tiendo a ver que nuestros dirigentes, sea del lado que sean,
están mucho más pendientes de lo que tiene que hacer el gobierno en estas materias la próxima semana que de lo que tiene que hacer en las próximas décadas. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre eso? Pues yo creo que claramente la falta de capacidad institucional es el principal obstáculo que tenemos en Chile y en otros países de la región para poder avanzar en un desarrollo social y económico de calidad. Y eso cada día va a necesitar más política exterior. Ujú. Digamos que la política exterior ya se está convirtiendo en política interna, aquí un poco más lentamente que en otros países, pero en la época que vimos, ¿no? Geopolíticamente incierta, los debates de política exterior van a dejar de ser debates de la élite, diplomática, académica, o embajadores pluripotenciarios y historias de esas, ¿no? Medio raras, y se va a convertir en algo mucho más del clivaje, ¿no? De la opinión pública, que se puede medir en encuestas y puede determinar incluso comportamientos electorales. La cosa va por ahí. Sí, por lo tanto, creo que necesitamos más capacidad institucional. O sea, más que criticar a los políticos, que siempre se hace y siempre se hará en cualquier país, y también la dictadura se critican a los políticos. O sea, cuidado con eso, es una tendencia muy humana, ¿no? Criticar a los políticos en democracia o no. Eh, Creo que hay que contratar más funcionarios. Yo lo digo así siempre. O sea, la falta de capacidad institucional de este país es bastante preocupante. No puede ser que la política exterior se determine por asesores y no por funcionarios de carrera diplomáticos con experiencia real del terreno. O sea, me refiero, hombre, el político decide, ¿no? Para eso lo eligen, el representante y es responsable políticamente de sus decisiones y de su programa electoral que lo llevó a ser elegido. Pero claramente hay una desconexión entre la experticia de la función pública o la alta función pública permanente, especializada, meritocrática y racional frente a gente que está de paso, ¿no? Entonces creo que más que criticar a los políticos, que siempre se hace y siempre se hará, igual hay que reforzar la capacidad institucional permanente de la función pública en los diferentes ministerios centrales. Yo gustaría más por el uno central, una alta administración pública a nivel central, primero, y después veremos, ¿no? Entonces, claramente la polarización también va a afectar la política exterior. Yo lo vi ayer, vi antes de ayer, ¿no? Las declaraciones de Cast y de la UDI, ¿no? En Ujú. contra de los BRICS. Es preocupante. O sea, no que estén en contra, es totalmente legítimo. Yo no tengo claro tampoco si los BRICS es una idea en este momento acertada políticamente, tal vez lo sea en el futuro o no, no lo sé. Pero lo que quiero decir es que ya si no hay un consenso mínimo entre los partidos principales sobre la necesidad de modificar tu política exterior o reorientarla o adaptarla, mejor no hacerlo, ¿no? Si la vía argentina sería la vía a evitar. Si te metes en los BRICS para salirte, malo. Los BRICS, insisto, es una manifestación de una política internacional diferente, nueva, más asiática, más confuciana si se quiere, que se basa en la construcción de lealtades en el largo plazo y en el contacto permanente entre funcionarios de otros países. Por eso digo, cuidado, cada vez que vamos a hablar con los asiáticos, si cambiamos al funcionario o al asesor o al político, los asiáticos no nos toman muy en serio, ¿no? Ellos quieren ver durante los años al menos algunas caras que se repitan, ¿no? Eso es básico en entender la política internacional asiática. Entonces, si no tenemos una función pública más estable que se meta en los BRICS o donde sea y continúe a apostar por la relación en el largo plazo interpersonal entre actores y líderes, pues no tenemos ninguna chance de éxito, ¿no? Mm. Así que la polarización es preocupante. Yo creo que ojalá se puedan encontrar unos consensos de mínimos y cuando los haya, pues apostar por ellos. Creo que es una obligación como para cualquier patriota hacer el esfuerzo de dialogar sobre los consensos nacionales básicos en materia de política exterior, dado la evolución incierta de la geopolítica. Insisto en la idea de nacionalismo, de interés nacional, no nacionalismo ideológico, de entender la supremacía de tu raza o de tu nación o de tu cultura, sino un nacionalismo básico de defender intereses nacionales amenazados, ¿no? Ujú. De soberanía. Sí. Entonces creo que tanto la izquierda como la derecha tienen que encontrar un punto de consenso nacionalista para adaptarse a la política internacional. Ujú. Sí. Profesor Juan Enrique Serrano, del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Universidad de Chile. Muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen fin de semana largo. Gracias, Patricio. Chao. Ahí está el profesor Serrano dando su apreciación, yendo un poco más, más allá de los BRICS, ¿ah? Respecto a el signo de nuestros tiempos, que es un signo que nos guste o no nos guste, dista del que era hace 15, 20 años atrás respecto a las inercias de la política exterior. No solamente para Chile, para todos los países que están en esa franja más o menos parecida a la nuestra, que son muchos. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor